vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Qué tenemos al final? Muchas ocasiones pues tenemos preguntas, queremos generar muchas ideas claras de lo que al final de nuestra vida acontecerá. Y bueno, quiero decirles primeramente que la esperanza es una de las tres virtudes teologales. Las otras dos son el amor y la fe. Estas tres virtudes son como tres hermanas. Dos de ellas ya han crecido, la fe y el amor. Y la tercera es como una niña pequeña. Pero curiosamente estas tres hermanas avanzan juntas, tomadas de la mano, y justamente esa pequeña niña que es la esperanza va en el medio. La fe de un lado, el amor del otro. Bueno, al ver este ejemplo de estas tres hermanas de esta manera, parecería que las hermanas mayores son las que llevan a la pequeña. Pero justamente es al revés, mis amados hermanos. La pequeña, que es la esperanza, es la que nos lleva a las otras dos, a la fe y al amor. Ella es la que va conduciendo eso. ¿Por qué? Porque la esperanza justamente es la que nos lleva por ese camino de fe y de amor. Sin esperanza, mis amados hermanos, pues todo se detendría, no tendría sentido nuestra vida. ¿Qué tenemos que generar entonces? La idea clara de que al final, pues vamos a tener una condición de fe, de esperanza y de amor. Una fe sin esperanza o una esperanza sin final. ¿Qué queremos? ¿Qué verdaderamente es lo que tendremos al final? Bueno, pues vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí en el Salmo número 89, del versículo 46 al versículo 52, nos lleva a conocer la esperanza de vida y esa vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer claramente el Salmo número 89, del versículo 46 en adelante. Y dice la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá su muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Fíjense cómo la palabra de Dios nos lleva a comprender que vivir sin esperanza, pues técnicamente es dejar de vivir. Cuando la esperanza se pierde, mis amados hermanos, desgraciadamente se vive y se sufre una condición de soledad, de tristeza, de abandono de uno mismo. Nos lleva a una condición en donde no tiene sentido ya seguir viviendo. Hay mucha gente que desgraciadamente por alguna situación en particular en su vida le pierde el sentido y como no echa a mano del recurso de esta virtud de la esperanza, tristemente tampoco echa mano del recurso de la fe y tampoco observa el amor de Dios a su vida. Abriendo mi corazón, como siempre lo he hecho, yo quiero confesarles que hace más de 16 años, antes de venir a los pies de Cristo, yo en mi desesperación perdí la esperanza, perdí el rumbo de mi vida y ya no sabía qué hacer. La gloria sea para el Señor porque a través de su bendita palabra el Señor me redireccionó. No solamente trajo fe a mi vida, no solamente empecé a ver el gran amor de Dios por mi persona, por mí, sino que también empecé a tener esperanza. Una esperanza que me llevó a ver el significado de la vida. Así como el oxígeno es necesario para que los pulmones funcionen, pues la esperanza, mis amados hermanos, es necesaria para tener un significado en nuestras vidas. Muchas veces nos deprimimos por algo que sucede, porque las cosas no van como nosotros queremos.
Pero si recordamos lo que es la fe, la emuná, pues tenemos que comprender que todo proviene de Dios y tenemos que hacer una declaración muy correcta, porque Hashem así lo quiso, porque el Eterno así lo quiso. Y cuando tú y yo llegamos a esa comprensión, empezamos a vivir de una manera diferente. Empezamos a ver que aún en medio de esa circunstancia o situación porque la que estamos pasando, Dios tiene un propósito. Dice la palabra de Dios y la misma emuná, la misma fe nos dice que todo nos sirve para bien. Romanos 8:28 es muy claro, lo hemos repetido hasta el cansancio y lo seguiremos repitiendo hasta que nos quede bien claro. ¿Eh? Porque para los que amamos a Dios, todo nos sucede para bien. Esto es, para los que fuimos llamados para un propósito. Y tú y yo fuimos llamados para un propósito de vida eterna. Eso es lo que nos espera al final. Entonces, fíjense cómo este salmo termina con una nota de esperanza. Ahí en el versículo 52 del Salmo 89 dice, bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Que así sea, que viva el Señor, que sea bendito por siempre y para siempre. Esta declaración, mis amados, nos da una esperanza sin límites y nos proyecta hacia la vida eterna. Si tú en este momento te encuentras desanimado, te encuentras deprimido, te encuentras triste por la condición que estás viviendo, porque a lo mejor tu economía no alcanza, porque a lo mejor estás pasando por alguna enfermedad, alguna situación, quiero decirte, mi amado, que en este momento Dios está proveyendo para tu vida un aliento de vida. Te está proveyendo de un bálsamo que viene a ser un refresco para ti, porque tú vas a empezar a comprender que la vida no termina cuando tú mueres, que la vida no termina cuando te desanimas, cuando ves que ya no hay esperanza. La vida continúa. Ahora, agarrados de ese bendito, del Señor, del Dios todopoderoso, del Rey del universo, pues nos podemos proyectar hacia la eternidad de una manera gloriosa, mis amados. El salmista se aferra a la esperanza a pesar del hecho de sus luchas constantes. Él está pasando por una situación crítica en ese momento. Y es por eso que nos muestra una esperanza en el sufrimiento y la desesperación. Por eso ahí en el versículo 46 dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces tú has clamado de esa manera? ¿Cuántas veces te has visto en el foso de la desesperación y de repente haces ese clamor y le dices, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener en esta condición? ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo esta necesidad? ¿Hasta cuándo voy a estar experimentando este dolor, este sufrimiento por mi enfermedad? Es una pregunta retórica, mis amados. Es un grito de desesperación que se pregunta si este sufrimiento durará para siempre. El mismo salmista dice y nos da una esperanza a pesar de la brevedad de la vida y lo inevitable que es nuestra muerte física, porque eso es lo más seguro que tenemos tú y yo. De hecho, quiero declararte con correcta situación, con autoridad, con conocimiento de causa, que la muerte es lo único verdaderamente seguro que tenemos tú y yo. Un día tendremos que morir, así está escrito. Dice la palabra de Dios que para los hombres está escrito que un día mueran y después de eso el juicio. Entonces, tenemos esa realidad. Pero también vemos la brevedad de la vida, si la comparamos con la eternidad. La brevedad de la vida no va más allá de 120 años, mis amados hermanos. Y después de eso vendrá algo glorioso, algo incontable, no medible, no es bajo el término de cronos o de tiempo medible. Será bajo el término de kairos, un tiempo de calidad, un tiempo de disfrute. Eso es a lo que nos lleva la vida eterna, mis amados. La vida es muy corta. De hecho, el salmista lo dice así en el versículo 47. Le dice al Señor, recuerda cuán efímera es mi vida. Como si Dios no lo supiera, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros tenemos que ser transparentes delante de Dios. Habrá declaraciones, habrá pensamientos, habrá conceptos
que tengamos que declarar en nuestras oraciones delante del Rey, aun cuando de repente suenen risorias. No importa, saca lo que hay en tu corazón. Así le dice el salmista, recuerda cuán corta es mi vida, Señor. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a tener que poner algo bien claro. Si la vida fuera realmente el final de nuestra existencia, honestamente no tendría y no habría ningún propósito o significado último. Dice el salmista, al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los hijos de los hombres? ¿Para qué creaste a los mortales? Entonces, como vemos, nadie de nosotros como seres humanos podemos resucitarnos a nosotros mismos de la muerte. Dice el salmista ahí en el versículo 48, ¿quién hay que viva y no muera jamás? ¿O quién puede escapar del poder del sepulcro? Vemos cómo para el salmista, ¿verdad?, no descarta la esperanza en la resurrección. Habla acerca de que alguien puede sacarnos de la condición de muerte para resucitarnos y traer nuestra condición a vida eterna. De hecho, él sabe que los seres humanos no se pueden salvar a sí mismos, pero ello, fíjese bien, que nos permite alzar nuestra mirada al Señor, al Eterno. Dice entre el versículo 49 y 51, ¿dónde está, Señor, tu amor de antaño, que en tu fidelidad juraste a David, a tu ungido? Cuando nosotros, mis amados hermanos, hacemos un recordatorio de lo que Dios promete, eso nos tiene que traer a una esperanza, porque lo hemos declarado, lo hemos leído en su bendita palabra, que si Dios promete algo, Dios lo va a cumplir por su fidelidad. No es por quien ora, como hablábamos ayer, no es por quien levanta una oración elocuente, muy ordenada, sino por la fidelidad de Dios. Él va a cumplir a cabalidad cada una de sus promesas. Y por eso le recuerda, Señor, ¿dónde está tu amor? Ese amor de hace tiempo que en tu fidelidad le juraste a David, tu siervo, tu ungido. Entonces lo que el salmista vio en aquel momento, solo como un borroso esbozo, se hizo patente ahora en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a leer a continuación. Pero antes hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque si Cristo vive, mis amados hermanos, tú y yo viviremos eternamente y para siempre. Es el mérito que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Venció a la muerte, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Todopoderoso. Pero llegará el momento en que cuando seamos llamados a su presencia, pues también nosotros estaremos en esa condición. La palabra de Dios nos enseña que en ese tiempo el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, un vehículo propio para poder vivir en la eternidad. Dios nos dio este cuerpo físico, que es un vehículo propio para caminar en esta tierra, para vivir este periodo de tiempo. Pero Dios se ha asegurado de que el día en que tú y yo dejemos este estuche que nos lleva a la mala inclinación, al pecado, al Yetzer Hará, a esa condición en donde nosotros tenemos una tendencia equivocada hacia pecar, pues ese día este estuche se tendrá que ir a la tierra de donde fue tomado. Pero Dios se asegura que nos dará un cuerpo glorificado de una manera que tú y yo no podemos imaginar. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? No lo sabemos. Pero la fe nos tiene que llevar a declarar lo que Hebreos 11:1 dice. Es pues la fe la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Tú y yo ciertamente esperamos que el Señor nos dé ese cuerpo glorificado para poder transitar por toda una eternidad. Un cuerpo donde no va a haber más dolor, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no va a haber hambre, no va a haber sed, porque ese cuerpo va a estar perfectamente y específicamente diseñado para la eternidad. Y gloria sea para el Señor. ¿Estamos conscientes y estamos esperando verdaderamente eso? Sí, esa es nuestra fe. Convencidos de lo que no vemos, no sabemos cómo va a ser, no lo podemos visualizar,
pero la fe nos lleva a comprender que así va a ser. Entonces, mis amados hermanos, hay que también darle gracias a Dios porque Él ha hecho que recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, así como lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Hemos recibido una herencia indestructible, mis amados, que no se puede contaminar y que nunca va a dejar de ser. Es perenne. Amén. Entonces, en ese sentido, la gloria sea para el Señor. Esto nos tiene que llevar a rebosar de esperanza por el derramamiento del Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas. Tú y yo hemos experimentado el poder del Espíritu Santo que ha venido y que ahora nos unge con poder y gloria, que ahora nos da una esperanza, ahora nos rebosa nuestras copas. Amén. Llena cada día que tú y yo nos conectamos a la presencia de Dios, el Espíritu Santo se encarga de llenar ese tanque espiritual con ese combustible que solamente el Espíritu Santo puede traer, para que el día de mañana salgamos con mayor ímpetu, con más fuerzas. ¿Qué importa que este estuche se esté gastando día a día, como dice la palabra? A la verdad, este cuerpo físico, dice la palabra, que se va gastando y se va deteriorando. ¿Qué importa? Si lo glorioso y la esperanza que tenemos y lo que estamos viviendo tú y yo es que el espíritu está siendo cada vez más fortalecido, cada vez más robusto, cada vez más fuerte. Y ese espíritu que estamos fortaleciendo en la relación con el Padre, con el Dios Todopoderoso, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de escuchar las prédicas, a través de la alabanza. Mis amados, espiritualmente tú y yo cada día estamos siendo más fuertes. Y sabes que eso es lo que verdaderamente nos va a sacar del escollo, del hoyo, por grande que sea, de nuestra condición. Porque ahora ese espíritu está rebosante del poder del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, vamos a leer ahí en Romanos 14, del 19 al 15, 13. Y dice la palabra de Dios. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Está hablando Pablo, acuérdense. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Recuerden que este capítulo 14 nos estaba hablando antier en relación a lo que los judíos discuten mucho de que si se debe comer esto o si no se debe comer aquello, que si se puede tomar, que si no se debe tomar, que qué tipo de vino se puede consumir, que si no. La palabra de Dios dice, mira, si tú estás delante de alguien al que le puedes provocar un tropiezo por lo que tú estás comiendo, deja de comer eso. No va a pasar nada. Y no es porque te portes hipócrita, que mientras esté el hermano allí o la persona que puede caer en tropiezo, tú dejas de comer y le estás mostrando una cara diferente. No, simplemente por el amor que tú le tienes a esa persona, te abstienes de hacer tal o cual cosa para no provocarle que caiga en tropiezo. Ese amor es el que nos tiene que llevar, mis amados, a considerar a los débiles en la fe, a considerar a la persona que está enfrente de nosotros, a considerar a nuestro prójimo. Si yo con mis actitudes puedo provocar que una persona, mi prójimo, tenga ocasión de pecar, yo tengo que abstenerme. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo. ¿Tienes fe? Pues entonces tenla contigo delante de Dios. Y simplemente haz lo que entiendes en este momento. Si tienes que abstenerte de algo, pues hazlo. No pasa nada. Después podrás comer carnitas. Por ejemplo, tenemos un hermano
No quiero poner el nombre para no evidenciar a nadie, pero tenemos un hermano que no come carne de puerco porque él está convencido que la carne de puerco está prohibida por Dios. Bueno, nosotros abiertamente yo le he explicado que el Señor ha purificado todo alimento y que él puede comer carne de puerco, pero pues él no quiere. Y entonces, cuando estamos juntos, pues yo en vez de pedirme unos taquitos de carnitas, me pido unos taquitos de bistec. Y miren, santo remedio, no pasa nada. ¿Me explico? Así es como debemos actuar. Después, cuando no esté el hermano, me puedo pedir unos de buche, de nana, de lo que sea, de carnitas, y me los disfruto rico. Yo no tengo ningún problema por eso. Amén. Entonces, bajo esa línea, así es la libertad en la que Cristo nos ha traído. Y podemos vivir bien, ayudarle a nuestros hermanos en la fe. Continúo leyendo el versículo 1 del capítulo 15 en adelante. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. O sea, se está refiriendo a todo eso oprobio, toda esa maldición de los que estaban ahí en la cruz del Calvario gritándole basura y media a nuestro Señor Jesucristo. Dice, cayeron sobre mí. ¿Para qué? Para que Él no se agradara a sí mismo, sino que verdaderamente nos agradara a nosotros. Él llevó todo ese vituperio para que tú y yo seamos libres de esa maldición. Amén. Entonces dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria sea para el Señor. Dice la palabra de Dios que todo fue escrito para que tú y yo recibiéramos esta enseñanza, pero recibiéramos también esta palabra de bendición. Así es que el Señor nos está diciendo en este momento que nosotros debemos gloriarnos por el Dios de la esperanza en el que hemos creído, y que Él nos llene de gozo y de paz, aún en medio de cualquier situación, para que abundemos en esa esperanza y no por nuestro poder, no por nuestras ideas, no por lo que nosotros pensemos o creamos, sino por el poder del Espíritu Santo ahora obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, como vemos, la fe pues produce esperanza, produce alegría y produce paz en nuestra vida. La duda, quiero decirles, mis amados, que nos roba nuestra alegría, nos roba nuestra paz. El enemigo es diestro, recuerden que él es el padre de toda mentira. Y cuando él mete una mentira en tu cabeza, desgraciadamente empieza la duda en tu creer, en tu fe. Y muchas veces empiezas a cuestionar lo que Dios ha dicho para ti. Empiezas a cuestionar las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Empiezas a cuestionar tu identidad en Cristo Jesús. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Para qué? Para que te pierdas, para que te separes de la manada, para que simple y sencillamente te aísle el enemigo. Y una vez aislado, una vez separado,
del cuerpo de Cristo, eres presa fácil. De risa te cae encima y acaba contigo. Y es por eso que después viene el sufrimiento, el dolor. Por eso, mis amados hermanos, yo les pido por las misericordias de Dios que siempre estén conectados a la vid verdadera, a Jesucristo. No es justamente el hecho de que porque yo estoy dando los devocionales diarios, tienen que obligadamente adherirse a los devocionales. Qué gusto es verlos y le agradezco a Dios por sus vidas. A ustedes les doy muchas gracias por escuchar los devocionales, pero a quien verdaderamente tenemos que estar, ustedes y yo, conectados es a la vid verdadera, a Jesucristo. Y si Dios nos ha puesto ahorita, en este momento, como congregantes de una iglesia local, que para nosotros se llama Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, pues la gloria sea para el Señor, porque allí nosotros nos congregamos, allí estamos adheridos al cuerpo de Cristo y allí el Señor nos guarda, nos protege. Nosotros mismos somos capaces de ayudarnos, oramos los unos por los otros, levantamos en oración, intercedemos en oración por la vida de cada uno de ustedes y ustedes por mí, y así empezamos a tener una unidad en el Espíritu. Y el enemigo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Ahí es donde viene la esperanza, mis amados hermanos. Entonces, en vez de dudar, nosotros tenemos que ser claros. La fe significa confiar en el Dios de la esperanza. Esa es la fe. Pablo lo declara de esta manera allí en el versículo 13 de Romanos 15. Dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes, que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, el origen de la esperanza es propiamente el Dios de la esperanza. Así como hemos declarado que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, pues también tenemos que ver que Él mismo es el Dios de toda la esperanza que podamos tener. Entonces, la razón de la esperanza es Jesús. Y la fuente de la esperanza en ti es el Espíritu Santo. De allí mana toda la esperanza desde lo profundo de tu ser. Esta esperanza no es una ilusión, sino que se asienta en lo que Dios ha hecho y está haciendo por ti, lo que está haciendo por mí, lo que está haciendo por todos nosotros. Allí está la verdadera, la realidad, mis amados. Esta esperanza es la fuerza motriz de nuestro diario vivir. La esperanza es la que nos impulsa, la que nos anima. Amén. La esperanza nos levanta de las ruinas de nuestros fracasos, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra enfermedad, de nuestro miedo a sobreponernos a aquello que una vez nos pareció insuperable. Es nuestra capacidad de aguantar perseverando hasta vencer. Nuestra esperanza se alimenta de ese ingrediente que parece irrisorio, pero justamente es la esperanza la que alimenta nuestro ser. Nuestra esperanza se alimenta de la fe y del amor, pero la fe y el amor también se alimentan de nuestra esperanza. Entonces, amados, esta trilogía que nos da la palabra de Dios la tenemos que llevar de la manita. Por eso les decía al principio, son como tres hermanas que van agarradas de la mano y no se pueden separar. Cuando separamos a una de ellas, las otras dos sufren, no se alimentan correctamente. Por eso tenemos que ir avanzando en esa realidad. Ustedes y yo lo hemos declarado, lo hemos reconocido. Jesucristo es la esperanza para el mundo. De hecho, es la esperanza también para los judíos. Y es obvio, la esperanza para el resto de nosotros. Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento para probar con fidelidad lo que está declarando. Y todos estos pasajes, a final de cuentas, culminan con las palabras de Isaías, que está profetizando acerca de Jesucristo, del Mesías, del ungido, del esperado. Dice el versículo 12 de Romanos 15 que acabamos de leer, se levantará
para gobernar a las naciones. ¿Quién? El ungido, el Mesías, el esperado, Jesucristo mismo. Dice, en él los pueblos pondrán su esperanza. Se está cumpliendo a cabalidad contigo y conmigo y con todos nosotros, porque tú y yo somos ese pueblo que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y Él se ha levantado para gobernarnos a nosotros. Tú y yo lo hemos recibido como el Señor de nuestras vidas en autoridad. Y así lo declaramos. No solamente es nuestro Salvador, mis amados. Que bendito sea Dios, ¿verdad? Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, porque nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el que va a meter la nariz por nosotros el día de nuestra muerte y nos presentará delante del Padre. Pero también lo hemos declarado como Señor en autoridad. No nada más lo queremos en una idea de lo que podemos obtener de Él, sino también para someternos a Él. Amén. Entonces Pablo nos ayuda a ver los diferentes aspectos de la esperanza que Jesucristo trae al mundo de hoy. Y estos diferentes aspectos incluyen la esperanza de unidad. Por ejemplo, ahí en Romanos 14:19, Pablo continúa abogando porque se hagan todos los esfuerzos posibles para que todos nosotros nos mantengamos en unidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:19, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Yo te quiero preguntar, humildemente te quiero preguntar, y para la gloria de Dios, ¿tú estás siendo edificado en este momento? Yo sé que sí, porque es la palabra de Dios la que te está nutriendo, la que te está edificando, la que te está levantando, mi amado, mi amada hermana. Entonces tenemos que guardar esta unidad, siendo sensibles con nuestros hermanos en la fe, con nuestras hermanas en Cristo, ¿verdad? Sin ofenderlos innecesariamente, sin tener la necesidad de provocar problemas entre nosotros. Cada uno de nosotros debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de también ayudarle a que crezca, con el fin de edificarlo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Dice el versículo 3 de Romanos 15, ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, como lo explicaba. Tenemos que ser como Jesús, alguien que agrada a Dios, no alguien que agrada a la gente nada más. Lo de menos, mis amados hermanos, es obtener el aplauso o el reconocimiento de la gente. Eso es tan superficial que prontamente se olvida. Fácil. Ya el momento en que nadie se acuerda de quién fue fulano, quién fue sutano, aunque en algún momento le aplaudieron de una manera increíble. Pero ¿qué pasa cuando tú agradas a Dios? Cuando tú verdaderamente vienes delante de Dios en humildad, en reconocimiento, en amor, a agradarlo por lo que Él te dice que hagas y obedeces. Pues simplemente ahí está que Dios nunca se va a olvidar de ti y nunca se va a olvidar del agrado que tú provocaste en Dios. Y esa recompensa, ese reconocimiento trasciende, mis amados hermanos, hacia la vida eterna. No se va a quedar aquí. A Dios no se le olvida nada. De hecho, lleva el récord de nuestra vida en esos libros que se están escribiendo hoy por hoy según lo que estamos haciendo. Los aduladores son aquellos que intentan agradar a la gente, que aún al precio de comprometer su propia conciencia para hacerlo. Pablo procuró agradar a la gente siempre y cuando el hacerlo no conllevara desagradar a Dios. Eso lo podemos ver ahí en Gálatas 1:10 y en 1 Corintios 10:33. ¿Qué dice Gálatas 1:10? ¿Qué pues? ¿A quién quiero agradar hoy? ¿Al hombre o a Dios? Dice, si todavía agradara al hombre, no podría ser siervo de Jesucristo. Amén. Entonces, mis amados, aquí tenemos que desbancar completamente todas las ideas, todas las concepciones que la gente nos hace de que tenemos que seguir la tradición de nuestros padres, tenemos que seguir la tradición de nuestros abuelos.
Si tú quieres seguir la tradición de la gente, pues le estarás agradando a la gente. Pero si tú verdaderamente quieres agradar a Dios, obedece su palabra. Si Él te dice no a la idolatría, ¿qué tienes que hacer? No a la idolatría. Pero hermano, es que fíjese que mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito y todas mis generaciones tenían allí un ídolo, pero chulo, lo mandaron a hacer hasta con papelitos de oro y está bien bonito. ¿Cómo no voy a adorar a esa o cómo no voy a venerar a esa imagen? Mi amado, ¿quieres seguir esa tradición? No vas a agradar a Dios. Te lo digo en amor y con respeto. ¿Quieres verdaderamente seguir a Dios? Destruye esos ídolos, destruye esas imágenes, destruye esos altares que se crearon por tradición y ven a adorar al verdadero Dios, al único, al uno y único Dios verdadero, a Hashem, al eterno. Amén. Así es como agradamos a Dios, obedeciendo su palabra. Nosotros no vamos a llegar a su reino a imponer nuestras ideas ni a comportarnos como nosotros queramos, mucho menos a comportarnos como por tradición lo hacemos. No, tú y yo tenemos que llegar a su reino a comportarnos como Él quiere, con amor. Si ustedes me invitan a su casa, hagan a un lado lo que yo soy pastor o su pastor, no. Si ustedes invitan a una persona a su casa, ustedes van a permitir que en su casa esa persona haga como quiera, destruya, organice, quite, ponga. No lo van a permitir. Esa persona que es invitada se tiene que sujetar a las normas que están establecidas en su hogar y tendrá que respetar. Pues así es el reino de los cielos, mis amados. No es por tradicionalismos, no es por lo que te enseñaron, sino más bien por lo que tú estás aprendiendo en la palabra de Dios. Amén. También el apóstol Pablo nos muestra la esperanza de las Escrituras. El propósito de las Escrituras es dar esperanza. Dice Romanos 15:4, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. O sea, todo el Pentateuco, lo que estamos estudiando en las mañanas, toda la ley, la Torá propiamente dicha, ¿verdad? Los profetas y los escritos, los salmos, los proverbios, todo eso que se escribió en el Antiguo Testamento, Dios permitió que se escribiera y lo inspiró. ¿Para qué? Para enseñarnos, para que tengamos nosotros una referencia, dice la palabra de Dios, a fin de que alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Si tú y yo vimos, por ejemplo, cómo Dios bendijo a Abraham porque se lo prometió y lo cumplió, ¿por qué no esperar lo mismo? Si Dios te ha prometido algo, ¿por qué no esperar que Dios lo va a cumplir? Si tú y yo vimos que a Jacob después le cambia el nombre por Israel porque le prometió y cumplió Dios a través de las 12 tribus de Israel formalizar una gran nación que es la nación israelita, ¿por qué no creer que ese Dios que cumplió va a seguir cumpliendo en tu vida? Así nos mantiene perseverando en nuestra esperanza. ¿Me explico? Entonces, el conocimiento de Jesús y la esperanza que hay en Él viene por medio de las Escrituras. Soportan el Antiguo Testamento todo aquello que viene a mostrarse en el Nuevo Testamento. Entonces, la manera de mantener nuestra esperanza muy en alto es estudiar las Escrituras con regularidad. Hoy la gloria sea para el Señor, mis amados hermanos, porque estamos próximos a cumplir un año de transmisiones ininterrumpidas en la mañana y en la noche para enseñar la palabra de Dios. Estamos prácticamente en el cuarto ciclo de leer la palabra de Dios como iglesia. O sea, llevamos 3 veces leyendo la Biblia completa, todos aquellos que se han adherido a ese plan de lectura bíblica por un año, y estamos por culminar la 4ª ocasión en agosto. Eso es leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios con regularidad, día a día. De hecho, la palabra de Dios así nos lo muestra. Dice, no se apartará de tu mente este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Hasta parece que se recordaron que estamos en el domingo, ¿verdad? En el culto. Hacemos esa declaración cada 8 días de Josué 1, versículo 5, versículos 7, 8 y 9, porque esa es la bendición que tenemos al estudiar con regularidad las Sagradas Escrituras, mis amados. Esta esperanza lleva a toda alegría y paz a todos ustedes, a todos nosotros que creemos en Jesucristo. Mis hermanos, la alegría y la paz significa ir por la vida con una sonrisa de oreja a oreja, así grande, y con la billetera vacía. No importa lo que tengamos o no tengamos. Tú y yo estamos felices, estamos contentos. ¿Por qué? Porque hay una esperanza en Cristo Jesús. Porque nuestra fe, la emuná, esa fe auténtica, esa fe genuina, nos lleva a entender que Dios proveerá. Si hemos declarado a Jehová Jireh, ¿por qué no entender que Dios va a proveer a nuestra vida en todos los días, sin esperar más nada? Dios te está proveyendo. Dime honestamente si no has visto la provisión de Dios en tu vida. Amén. Así es, mis amados hermanos. Hay que darle gracias a Dios, porque de la misma manera que Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos, un día, dilo conmigo, dilo tú, alza tus manos al cielo en este momento. Un día me resucitarás con Él para una vida plena y eterna. Ora a Dios y dile: hoy, Padre, ruego que tu Espíritu Santo me llene hasta rebosar de esperanza, hasta que mi copa quede llena, rebosante, hasta que quede yo satisfecho de hundirme en ese río de agua de vida. Amén. Eso es lo que tenemos que vivir, por esperanza, por fe y por amor. Y nosotros tenemos que, a final de cuentas, poner nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza descansa, mis amados, en que Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, un día regresará para establecer su reino para siempre. Y allí estaremos viendo esa realidad. Amén. La gloria sea para el Señor. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios